mejora las oportunidades de personas y sociedades, genera riqueza y permite mejorar los ingresos, pero no es un producto milagro, es la educación y a México le hace mucha falta. ¿Cuál crees tú que es el objetivo o la finalidad de la educación en general? Pues el desarrollo humano, la conciencia, el respeto. Para mejorar al país, genéricamente para mejorar la educación, para que no haya violencia. Hacer un pueblo educado te hace un pueblo pensante a lo que trae, que le explicas al gobierno, que te dé unos mejores servicios públicos para todos. Superarse uno mismo y avanzar más para crecer a México. La educación es uno de los factores más importantes para lograr un avance individual, pero también es indispensable para el avance de las naciones. Por eso es tan importante tener una buena reforma educativa en México. Otto von Bismarck, el canciller de hierro, parecía entender esto bien y le dio a Alemania un sistema educativo sólido y exigente que perdura todavía. El canciller estaba convencido de la importancia de la enseñanza en la fortaleza y la prosperidad de los pueblos. La nación que posee más escuelas, señaló, tiene el futuro. Quizá por eso la reforma educativa es la más importante de todas. Fue la primera del Pacto por México y la primera también del presidente Enrique Peña Nieto. Presentaré a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar el artículo 3º constitucional. Urge reformar y modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad. Esta reforma constitucional es el primer paso de la gran transformación educativa que México necesita. Con la creación de la SEP a principios del siglo XX, el gobierno mexicano tomó las riendas de la educación pública con dos tareas principales: hacer llegar la educación a todo mexicano, independientemente de su condición socioeconómica o lugar de residencia, y garantizar la calidad de la instrucción. ¿Qué significa tener una educación de calidad? La calidad de educación se ha convertido en un tema central en los debates contemporáneos precisamente sobre la educación, porque se ha visto que la calidad educativa tiene implicaciones sustantivas para el desarrollo de un país. La calidad de la educación permite innovación tecnológica. Calidad de educación permite crecimiento económico precisamente porque el capital humano, al ser de calidad, se vuelve competitivo en un mundo globalizado. Eso es calidad de educación. En lugar de hacer la tarea, nos preocupamos por cómo hacerla. Influido por el populismo, México creó una enorme y costosísima estructura burocrática. El gobierno gasta una quinta parte de sus ingresos solamente en educación. En 2013 esto significó 250,000 millones de pesos. Mientras México dedica el 20.3% del gasto público a la educación, Corea del Sur da el 15.3%, Estados Unidos el 13% y Finlandia el 12.2%. La falta de dinero no explica la mala calidad de la educación en México. Ha sido más bien la falta de valor de un gobierno que no se ha querido plantar en las aulas, que no se ha querido enfrentar con un sindicato que ha privatizado buena parte de la educación pública de nuestro país. Según los resultados de los exámenes de calidad y logro educativo, 35.9% de los alumnos de tercero de secundaria tienen un desempeño insuficiente en español. En matemáticas la cifra se eleva a 51.9%. Gastamos 100,000 millones de pesos al año en masivas y casi gratuitas universidades públicas. Tenemos más licenciados de los que necesitamos, tantos que un título universitario ya no es garantía siquiera de obtener un buen trabajo. La falta de dinero no explica la mala calidad de la educación en México. ¿Y cree usted que México tiene un buen sistema educativo? No, lamentablemente no. ¿Y quién cree usted que son los responsables o es el responsable de que tengamos estos problemas? Yo creo que es un sistema, ¿no? Integrado. Padres, la misma sociedad, el gobierno, nosotros mismos ya, ¿no? Llegamos a un punto en el que necesitamos autoeducarnos. Es un sistema totalmente deficiente. El Estado como tal, dado que no le conviene tener un pueblo educado, como ya lo manifesté, un pueblo educado exige. Es un sistema muy deficiente en el cual se enseña solo a obedecer órdenes y no se enseña a tener una mente más crítica. Quizá esta mala calidad tenga que ver con el hecho de que al gobierno le han faltado fuerzas para plantarse al frente de las aulas.
De esta debilidad se agarraron los sindicatos para privatizar la educación pública de nuestro país. A pesar de que controló durante 60 años la educación pública en México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya no se oponen a la reforma educativa. Quizás la detención de la maestra Elba Ester Gordillo haya servido de lección. Ahora la gran resistencia procede de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha estado dispuesta a suspender clases y realizar bloqueos con tal de frenar esta reforma. El sindicato dejó de estar en el foco de la atención pública. Los bloqueos, extorsiones y secuestros de escuelas por parte de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son los que hoy acaparan la atención. ¿De dónde viene tanto poder que tiene la CENTE? Viene desde los años 40, cuando el Estado mexicano le entregó a la coordinadora el poder de decidir quién sube de puesto como maestro, quién entra como maestro, cómo son las evaluaciones y cuáles son las evaluaciones de los maestros. Esto generó un mercado negro de plazas donde se heredaban, se vendían o se entregaban en función de las lealtades políticas, partidistas o sindicales. A través de ese control sobre los maestros, las cúpulas sindicales le entregaron al gobierno estabilidad política y votos. Con la reforma educativa actual, ahora será un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación constitucionalmente autónomo quien define las evaluaciones, será el Estado mexicano quien determina el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos de los maestros en función de parámetros aprobados por el INE y sobre todo, y lo más importante, será la carrera de los maestros lo que determinará su desempeño, sus evaluaciones, eso es lo que determinará su salario, sus promociones. Entonces, ahora el sindicato pierde este poder que le ha mantenido durante muchos años. No le bastaron las escuelas ni las plazas. La CENTE ha tomado carreteras y ha robado camiones. Se ha apropiado de las calles de la Ciudad de México y del centro histórico de Oaxaca. Poco le importa el daño al comercio y al turismo y a la población en general. En Oaxaca, todos los gobernadores han sido extorsionados por paros y movilizaciones de la CENTE. Desde 1980 ha ocurrido esto y han cedido a las exigencias de la CENTE a cambio de la paz y de un ciclo escolar completo. 210 días, perdido gracias a los paros entre 2006 y 2010. ¿Cuáles son los beneficios de los que gozan los maestros de la CENTE? Bueno, hay de maestros a maestros. Por ejemplo, los 40 integrantes del Comité Ejecutivo Democrático del sindicato entre el 2008 y el 2012 tuvieron ingresos equivalentes a 13,000 maestros de base. Es decir, 13,000 maestros pagaron los salarios de estos 40 integrantes. Entonces, hay unos maestros que tienen privilegios, hay otros que no lo tienen. Y generalmente son los que están cerca de las cúpulas sindicales, quienes permanecen sin importar si faltan, pueden faltar 38 días a clases y aún acumular puntos, pueden no presentarse en el salón de clases y estar de comisionados sindicales y aún así tener su salario intocado, lo mismo que su antigüedad y lo mismo que prestaciones a las cuales no tendría derecho porque no es maestro, porque no está frente a grupo. Sin embargo, estas cúpulas sindicales se las han arreglado para mantener esos privilegios. La CENTE tiene negocio para rato, mientras no haya un gobernante dispuesto a recuperar para el Estado el control de la educación pública. La reforma de Enrique Peña Nieto no es perfecta, pero es un buen comienzo. Busca eliminar los abusos más aberrantes de los maestros sindicalizados. Oponerse a los concursos para plazas, rechazar las evaluaciones y recibir sus sueldos aún y cuando no se presenten a las aulas. ¿Servirá todo el esfuerzo para mejorar la calidad de la educación en México? ¿Es la reforma educativa suficiente para darnos una educación de calidad? Yo creo que la reforma en sí misma es un paso en la dirección correcta, pero no es la panacea tampoco, y hay que dejarlo muy claro. Es decir, se tienen que implementar una serie de políticas públicas, va a tomar tiempo para avanzar en mejorar la calidad de la educación, pero sin duda alguna, el hecho de que ya por fin se haya establecido en la ley que va a haber una selección por concurso de los mejores maestros, o para allá se tiene que orientar a escoger a los mejores, precisamente para que esos tengan mejores prácticas, se les evalúe de forma periódica y precisamente poco a poco vayan mejorando en sus formas en que enseñan en el aula y eventualmente eso se traduzca en calidad de la educación.
La base de la reforma son las evaluaciones que serán definidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si están bien diseñadas, quizás podamos mejorar poco a poco esta calidad. El poder de las evaluaciones, sin embargo, es limitado. Servirán para ratificar el bajísimo nivel educativo de nuestro país. Reconocer la realidad, sin embargo, no es un mal punto de partida. Además de evaluaciones, ¿qué más necesitamos para construir una educación de calidad? Bueno, las evaluaciones tienen que tener un propósito, no tienen que ser el instrumento per se de la política educativa. Y el propósito tiene que ser, uno, ayudar a detectar cuáles son las fortalezas y las debilidades en el sistema educativo, qué es lo que está haciendo que el maestro no pueda estar desempeñando su trabajo con calidad, para después de eso desarrollar políticas públicas que mejoren la formación de los docentes y su actualización. Entonces, en ese sentido, lo que nos hace falta, lo que nos va a hacer falta, uno va a ser, por ejemplo, modificar cómo formamos a nuestros maestros en las escuelas normales. Claramente tenemos que ver qué estamos haciendo mal en las escuelas normales, fortalecerlas, y en el caso de los maestros que ya están en funciones, realmente cambiar la forma en que los cursos que estamos dándoles para su actualización funcionen y tengan buenos resultados educativos. No hay una regla única en el mundo para asegurar la calidad de la educación. Finlandia tiene un sistema que se basa solo en la confianza en los maestros. Corea del Sur tiene constantes evaluaciones a alumnos y maestros. Los dos sistemas han producido excelentes resultados medidos por las pruebas internacionales PISA. Sin duda, las escuelas públicas deben tener a los mejores maestros posibles. Solo de esta manera los niños de familias pobres podrán mejorar sus ingresos. Si la reforma educativa no permite mejorar la calidad de la educación, México seguirá condenado a la pobreza. ¿Podremos ver mejoras en la calidad de la educación en México en el corto plazo o tendremos que esperar mucho tiempo? Pues la verdad, deberíamos de ser cautos, va a tomar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, porque todas estas políticas toman tiempo. Toma tiempo en medir cuáles van a ser los instrumentos para evaluar a los maestros, probarlos técnicamente. Va a haber un reto económico sustantivo, porque implementar la reforma para poder formar a los que van a ser los formadores de maestros a su vez, el poder establecer cuáles van a ser los instrumentos adecuados para la evaluación de los docentes, el ver cómo implementar la reforma de las escuelas normales de las que hablé, el ver cómo vamos a mejorar la infraestructura educativa, etcétera. Todo eso va a tomar tiempo, dinero, y va a ser políticamente también desafiante. En el pasado, lamentablemente, cada vez que se ha tratado de establecer una reforma, por ejemplo, en las escuelas normales, ha habido manifestaciones como las que hemos observado aquí en la Ciudad de México, pues las hemos observado en Michoacán, en Guerrero y demás, y se bloquean cambios que se tratan de hacer a los currículums en las escuelas normales. Va a tomar tiempo, va a requerir un esfuerzo técnico, político y financiero importante, tanto de las autoridades federales como también de las autoridades en los estados. El tiempo está corriendo. Cada año se gradúan 2 millones de alumnos de educación básica, muchos de ellos sin tener las habilidades esenciales para ser productivos. La educación no es una condición suficiente para lograr la prosperidad de una nación. Se necesitan muchas otras cosas para hacerlo, pero sí es una condición necesaria. Esto quiere decir que sin educación no hay prosperidad. Esto lo entendió muy bien Otto von Bismarck en el siglo XIX cuando construyó la prosperidad de Alemania. Pero nosotros en México, por nuestro sistema educativo tan malo, todavía tenemos que aprenderlo. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.